Ahora mismo, en algún rincón del campo, una planta está abriéndose paso desde debajo de la tierra fría, como si conociera de memoria el calendario de las estaciones y no necesitara que nadie le diera permiso para volver. Nadie fue a sembrarla este año, nadie la empujó, nadie la abonó y aún así regresa. Vuelve porque lleva generaciones haciendo lo mismo, con una constancia tranquila que hoy casi se ha vuelto extraña. Se trata del frijol trepador escarlata, conocido también en muchos lugares como ayocote, una planta antigua, resistente y generosa que durante décadas alimentó a familias enteras y después fue quedando fuera de la conversación, no porque hubiera dejado de servir, sino porque el mundo moderno empezó a preferir cultivos más rápidos, más uniformes y más fáciles de meter en una caja, en una etiqueta y en una cadena de supermercados. Lo extraordinario de este frijol no está solo en su belleza, aunque la tiene de sobra, con esas flores rojas encendidas que parecen llamar a los colibríes desde lejos. Lo verdaderamente importante es lo que ofrece cuando se lo entiende bien. Alimento abundante, producción prolongada, raíces persistentes, mejora del suelo y una autonomía que pocas hortalizas modernas pueden igualar. En una época en la que casi todo en la huerta parece depender de comprar otra vez, volver a sembrar, volver a gastar y volver a empezar desde cero, este cultivo recuerda una verdad muy vieja del campo. Hay plantas que, una vez que entran a la finca o al patio, no llegan para una sola temporada, sino para acompañar durante muchos años. El frijol trepador escarlata no es el frijol de mata baja que se siembra, produce unas semanas y desaparece. En climas templados y suaves puede comportarse como una planta perenne de verdad, porque sus raíces quedan vivas bajo tierra y rebrotan con fuerza al llegar la primavera. En zonas más frías también puede dar la sorpresa si se protege bien con acolchado, y aun cuando el frío llega a dañar la raíz, suele dejar semilla suficiente para volver a aparecer por sí solo al año siguiente. Esa capacidad de regresar hace que no se mire solo como una hortaliza, sino como una inversión tranquila y confiable dentro del sistema productivo de la casa o de la parcela. Donde se establece bien, deja de ser una novedad y se convierte en una costumbre útil. Y esa utilidad empieza por la comida. Cuando el grano se deja secar, su contenido de proteína es alto, muy alto para tratarse de un cultivo vegetal. Además aporta fibra, minerales y una sensación de saciedad que no tiene nada de poca cosa. No es ese tipo de alimento que llena por un momento y al rato vuelve a dejar hambre. Es un grano de verdad, de los que sostienen el cuerpo, rinden en la cocina y dan la sensación de que en la despensa hay algo serio, algo que puede sacar adelante una comida familiar sin complicaciones. En tiempos difíciles, ese detalle lo cambia todo. Antes, las familias rurales no elegían una planta solo porque fuera bonita o porque estuviera de moda. La elegían porque cumplía, porque aguantaba, porque, si la temporada venía dura, seguía dando algo. Y este frijol cumple como pocos. Mientras otras variedades producen durante un periodo corto y luego se agotan, el trepador escarlata puede mantenerse floreciendo y formando vainas durante meses, desde que el calor se acomoda hasta que llega la primera helada fuerte. Es una producción larga, continua y agradecida. No hace falta arrancarlo a mitad de verano para darlo por terminado. Si tiene soporte, algo de humedad en el arranque y un sitio donde desarrollarse, se vuelve una fábrica constante de alimento. Una sola planta bien llevada puede dar una cantidad sorprendente de vainas, y un tramo corto de cultivo, bien establecido, termina entregando kilos y kilos de comida fresca para la temporada y grano seco para guardar. Por eso resulta tan difícil entender por qué desapareció de tantos huertos. La respuesta no tiene misterio si se mira con calma. El campo comercial moderno se acomodó mejor a cultivos anuales, de ciclo corto, fáciles de uniformar y fáciles de vender una y otra vez. Una planta que puede permanecer años en el terreno y seguir produciendo no encaja del todo en ese esquema. Tampoco ayuda que sus vainas y sus granos no tengan el aspecto perfecto y parejo que piden los mercados masivos. Son más rústicos, más grandes, con más carácter. No fueron seleccionados para verse idénticos en una bandeja, sino para rendir en la vida real. Y además requieren cocina de verdad. El grano seco necesita remojo y tiempo, como casi todos los alimentos buenos que sostuvieron a nuestros abuelos. Cuando la prisa se volvió norma y la comodidad empezó a mandar en la mesa, todo lo que pedía paciencia fue etiquetado como antiguo, como si antiguo fuera sinónimo de inútil. En realidad, muchas veces antiguo significa probado. Significa que ya pasó por sequías, por inviernos, por malas rachas y por la experiencia de familias que no podían darse el lujo de mantener plantas caprichosas. Otra razón poderosa para volver a mirarlo está bajo la superficie. Como leguminosa, este frijol tiene la capacidad de fijar nitrógeno, es decir,
de trabajar junto con microorganismos del suelo para capturar parte del nitrógeno del aire y dejarlo disponible en el sistema. Dicho de manera sencilla, ayuda a enriquecer la tierra. No reemplaza por completo un buen manejo, ni convierte cualquier suelo en una maravilla de la noche a la mañana, pero sí colabora de manera real con la fertilidad. Y como desarrolla una raíz fuerte y profunda cuando se establece, ese beneficio se vuelve más interesante con los años. Mientras otras hortalizas van agotando la capa superficial y piden más y más insumos, este cultivo puede aportar equilibrio. Cerca de maíces, tomates y otras especies exigentes, se nota su compañía. En huertos rurales donde se piensa a largo plazo, eso vale tanto como la cosecha misma. También destaca por su tolerancia. Una vez arraigado, su sistema radical le permite buscar humedad más abajo, donde muchas verduras de raíz corta no alcanzan. Por eso, en veranos de calor fuerte o en periodos secos, suele seguir adelante cuando otras plantas ya muestran cansancio. No significa que resista cualquier abandono ni que produzca igual sin agua que con un manejo correcto, pero se ofrece una tranquilidad extra. Aguanta mejor los altibajos del clima. Y esa estabilidad es oro puro para quien trabaja la tierra y sabe que no todas las semanas vienen como uno quisiera. A eso se suma que no suele ser una planta especialmente conflictiva en cuanto a plagas. Su vigor natural y su textura más firme hacen que muchos problemas comunes en otros frijoles sean menos severos. No es invencible, por supuesto, porque ninguna planta lo es, pero tiende a defenderse mejor y a seguir produciendo sin exigir una batalla constante. En un huerto familiar o una pequeña finca, donde el tiempo y el dinero no sobran, eso pesa mucho. Menos dependencia de productos, menos preocupación diaria y más confianza en que el cultivo puede sostenerse con manejo sencillo. Y luego está su valor adicional, ese que pocas veces se menciona y sin embargo enamora a cualquiera que lo ve en plena floración. Sus flores rojas no solo son vistosas, también atraen polinizadores, llenan de vida el espacio, convierten una pared, una cerca o un tutor en algo productivo y hermoso al mismo tiempo. Incluso pueden aprovecharse en la cocina cuando están tiernas, aportando color y un sabor suave. En fincas donde es valora lo útil, esto parece un lujo, pero en realidad también es funcional, más insectos benéficos, más actividad natural, más equilibrio alrededor del cultivo. Para establecerlo bien no hace falta complicarse. Lo más importante es esperar que el suelo ya esté templado y no conserve ese frío húmedo que frena la germinación. No conviene sembrarlo con apuro. Cuando la irradiante por encima de unos 15 o 16 grados y el tiempo empieza a formarse, ahí se responde bien. La semilla se coloca a poca profundidad, apenas unos 2 o 3 centímetros, y con una separación suficiente para que cada planta respire y desarrolle su raíz y su follaje. Si se siembra en línea, conviene dejar bien espacio entre cercas, porque este frijol no piensa en pequeño. Y es una planta trepadora de mucho empuje, capaz de alargarse varios metros en una sola temporada si encuentra apoyo. Y el apoyo no es un de tal manera. Y es una condición fundamental para aprovecharlo de verdad. Si se deja tirado en el suelo, se enreda, se humedece demasiado, se ensucia, pierde ventilación y se vuelve más propenso a daños. En cambio, si le ofrece una estructura firme, cambia por completo. Puede ser una espaldra robusta, una mulliganadera, posts con alambre, un tipi alto de canas o incluso la compañía del maíz en un manejo asociado, como lo hicieron durante siglos muchos pueblos campesinos y indígenas en sistemas donde cada cultivo ayudaba al otro. El maíz daba altura, el frijol trepaba, el suelo recibía sombra y fertilidad, y la parcela producía de manera más inteligente. Esa lógica sigue siendo válida hoy. No se trata de romanticismo, sino de eficiencia campesina. Un support bueno debe ser resistente, porque cuando la planta entra en plena producción carga bastante peso. Conviene pensarlo desde el comienzo y no cuando la enredadera está buscando por donde irse. En cuanto al riego, el momento clave es el arranque. Durante las primeras semanas necesita humedad regular para establecer raíces profundas. Después, si el suelo tiene algo de estructura y el clima no entra en sequía extrema, suele arreglarse bastante bien.
No hace falta cibarlo con fertilizantes ricos en nitrogeno. De hecho, un exceso puede lavarlo a echar demasiado follage y pocas vainas. En suelos razonables, con materia orgánica y buen drainage, suele comportarse mejor con menos intervención que con demasiada. Y es uno de esos cultivos que piden respeto más que sobrecuidado. Dejar que haga su trabajo suele dar mejores resultados que estar corrigiendo todo el tiempo. A la hora de cosechar ofrece dos caminos, y lo bueno es que ambos sirven. Si las vainas se recogen jóvenes, cuando todavía están tiernas, pueden cocinarse como ellotes, judías verdes o chauches, según el nombre que reciba en cada región. Su sabor suele ser más profundo que el de las variedades comerciales, con una textura agradable y una sensación más sustanciosa en la boca. Cocidas al vapor, salteadas con un poco de ajo, guisadas con cebolla o acompañadas con mantequilla o aceite de oliva, funcionan muy bien. Pero si dejan madurar por completo, las vainas secan en la planta y el verdadero tesoro queda dentro. Granos grandes, firmes, vistosos, ideales para almacenar. Esa es la cosecha que convierte una temporada buena en reserva para meses. El grano seco bien guardado, en frascos o recipientes limpios, lejos de la humedad y el calor, puede conservarse durante años manteniendo gran parte de su valor alimenticio. Y ahí aparece otra ventaja enorme para la vida rural, no depende de refrigeración. En una despensa bien organizada, este frijol se vuelve seguro. Se vuelve comida disponible. Se vuelve calma. Mucha gente opta por hacer ambas cosas. Aprovechar una parte en fresco y dejar otra parte para grano seco. Esa combinación es probablemente la más sensata, porque permite disfrutar del cultivo durante todo el verano y además prepara la alacena para el invierno. Si el clima de la zona permite que la raíz sobreviva, el manejo al final del ciclo es simple. Tras la primera helada o cuando la planta ya haya terminado su etapa fuerte, se cortan las guías dejando un pequeño tramo por encima del suelo y se protege la base con una cobertura generosa de paja, hojas secas y otro material orgánico. Ese acolchado ayuda a mortigar el frío y a mantener la raíz más estable. En suelos bien drenados y con inviernos no demasiado severos, es muy posible que rebrote. Donde el frío es fuerte o la humedad invernal castiga más. No siempre se logra, pero aún así la planta suele dejar descendencia por semilla. Por eso conviene permitir que algunas vainas se sequen completamente en la mata. Además de asegurar nueva siembra, eso permite seleccionar las mejores plantas y empezar a guardar semilla propia. Y guardar semilla propia cambia la relación con el cultivo. Ya no depende de conseguir sobres cada año. Se aprende a observar cuáles plantas dirán más, cuáles resistirán mejor, cuáles florecerán antes o soportarán más calor, y poco a poco el cultivo se adapta al lugar. Como siempre hicieron las familias del campo cuando trabajaban pensando en la siguiente generación y no solo en la siguiente compra. En la cocina, su valor también merece una mirada pasada. El grano seco pide remojo, sí, pero se espera en recompensa. Después de pasar la noche en agua y cocinarse fuego tranquilo, desarrolla una textura cremosa y un sabor lino, más redondo que el de muchos frijoles comunes. Mantiene bien la forma, así que sirve para guisos, sopas espesas, estofados, potajes y mezclas con verduras o carne. En casas rurales donde se aprovecha todo, combina muy bien con huesos de jamón, tocino, verduras de temporada, ajo, laurel y hierbas sensibles. Un buen puchero de este frijol, con cebolla, zanahoria, apio y algún corte humilde que aporte sabor, alcanza para alimentar bien a una familia y deja esa sensación reconfortante de comida honesta, sin disfraz y sin gasto excesivo. También puede usarse en ensaladas tibias, majados rústicos o rellenos salados. Aves de corral,
cerdos o ganado menor en la finca, la presencia de un cultivo tan productivo alrededor del huerto mejora el conjunto del sistema, porque aporta alimento para las personas, atri polinizadores y deja residuos vegetales que pueden reincorporarse al suelo. No es solo una planta aislada. Puede convertirse en una paisa útil dentro de una lógica rural más amplia, donde cada cosa cumple varias funciones. El valor de recuperar cultivos como este no está únicamente en la nostalgia, aunque la memoria tenga su peso. Está en la capacidad de construir una producción más estable, más austera y más sensata. El modelo agrícola que empujó a tantos campesinos a abandonar variedades antiguas permitió uniformidad, rapidez y abundancia constante, pero también trajo dependencia. Semillas cada vez más caras, insumos que suben de precio, suelos más cansados, plagas más difíciles y una distancia creciente entre las personas y la base real de su alimento. Frente a eso, el frijol trepador escarlata propone otra lógica. No resuelve todo, pero corrige mucho. Invita a pensar en ciclos largos, en resiliencia, en guardar semilla, en mejorar la tierra mientras se cosecha, en producir proteína vegetal de calidad sin maquinaria sofisticada en pequeños tecnológicos complejos. En un pequeño huerto familiar, en un patio con un buen tutor, en una cerca soleada de la finca o en una parcela mayor con manejo mixto, tiene sentido. Y ese sentido se vuelve todavía más claro cuando se entiende que muchas de las plantas que hoy parecen raras fueron, durante mucho tiempo, sinónimo de normalidad y de seguridad alimentaria. No desaparecieron porque fueron malas. Desaparecieron porque el mercado dejó de mirarlas. Pero la tierra no se olvida tan fácilmente. Cuando una semilla antigua vuelve a sembrarse y responde bien, se recupera algo más que un cultivo. Se recupera una forma de pensar la abundancia sin apuro, la productividad sin fragilidad y la alimentación como parte de la independencia del hogar rural. Quien quiera incorporarlo no necesita empezar a gran escala. Un tramo corto basta para probar. Una hilera junto a una cerca, unas cuantas plantas al pie de una estructura alta o una asociación sencilla con más pueden ser el comienzo. Lo importante es observarlo durante la temporada, ver cómo tripa, cómo florece, cómo carga, cómo responde al calor y cómo vuelve a brotar si el clima se lo permite. Esa observación enseña mucho más que cualquier moda pasajera. Y una vez que se lo vi producir con constancia, cuesta entender por qué se lo dejó a un lado durante tanto tiempo. Tal vez porque las soluciones simples suelen ser invisibles cuando el mundo se acostumbra a complicarlo todo. Pero en el campo, tarde o temprano, lo que serve termina volviendo. Este frijol es una prueba clara de eso. Es resistente, productivo, útil, hermoso y profundamente noble. Alimenta, mejora la tierra, acompaña al huerto y pide poco a cambio. En tiempos de incertidumbre, pocas cosas resultan tan valiosas como una planta capaz de ofrecer comida buena, semilla para el futuro y la tranquilidad de saber que, cuando pase el invierno, habrá vida esperando otra vez bajo la superficie, lista para regresar.